Temerario o tonto, absurdo, loco. ¿Cómo podríamos nosotros catalogar a este señor que ha entrado con la pierna en alto? Estamos hablando nada menos que de Rutte. Sí, Mark Rutte, el secretario general de la OTAN, quien aparece como un personaje, hay que decirlo así, más agresivo que Stoltenberg. Basta leer sus declaraciones. Lo que ha dicho es muy llamativo. Rutte dice lo siguiente: le ha aconsejado a los países de la OTAN que simple y llanamente se pasen las amenazas nucleares de Putin, ¿cómo decirlo elegantemente? Por el arco del triunfo, si lo tuviésemos que decir con cierta elegancia. Es lo que dice Mark Rutte, secretario general de la OTAN. No le tiene miedo a Rusia, considera que es necesario continuar con este tono elevado con el que le ha respondido a Vladimir Putin, a quien él considera un mandatario legítimo, y parece ser Rutte personifica esa nueva OTAN, bueno, nueva entre comillas, básicamente es la misma, pero ahora entendemos que tiene un nuevo momento, que ahora entiende que la guerra está a la vuelta de la esquina y que necesita capitalizar, necesita que Europa arda. Mark Rutte, señores, le dice a los miembros de la OTAN: las amenazas nucleares de Putin no son nada. Sigan lo suyo, nosotros estamos con todas las de ganar. Entonces llegamos a un momento complicado. No quiero decir que Mark Rutte va a tomar la decisión de Europa y Estados Unidos, eso es desde luego una locura, pero vaya que este miembro parece ser quizás más acorde a la doctrina actual de la alianza. Se le ve un poco más agresivo que al señor Stoltenberg y por supuesto no tendrá reparos en adjudicarse algún tipo de provocación a Rusia. Señores, momento impactante que ocurre en el mundo, muchas cosas de las cuales quisiéramos ahondar, pero que desde luego vamos a tener que contarlo con mucho tacto. Ustedes ya saben cómo es esta cuestión y vamos a desarrollar este asunto que es primordial, por supuesto. Mi nombre es Enzo Anchanto, esto es Prensa Alternativa, y para hablar de eso nos encontramos con un analista político, el señor Eduardo Luque, a quien hemos tenido en muchas ocasiones en Prensa Alternativa, siempre desarrollando estas situaciones tan complejas para la humanidad, hay que decirlo así. Eduardo, bienvenido a Prensa Alternativa. Gracias, encantado, como siempre, de estar aquí con vosotros y con la audiencia. Sí, es un placer para nosotros también, más allá de que los temas son muchas veces ligados a asuntos tan controversiales y críticos. ¿Qué decir, por ejemplo, este señor Mark Rutte? A ver, lo que él hace ahora que fue nombrado secretario general de la OTAN y empezó a ejercer es mantener un tono mucho más agresivo incluso que el propio Stoltenberg. Ha declarado recientemente y sobre la situación que afronta Europa, las diferencias con Rusia, y lo que puntualmente dice Mark Rutte es que para él hay que hacer oídos sordos a las advertencias de Rusia, todo lo que tiene que ver con el uso de armas nucleares, si es que Rusia se siente en algún momento amenazada. Rutte dice, bueno, todo esto es palabrería, ustedes no hagan caso, no vale la pena responderle a Vladimir Putin. De hecho, hace énfasis en que es un acierto el ejercicio nuclear que se va a desarrollar la próxima semana, ¿no? Este ejercicio nuclear de la OTAN, Steadfast, que tiene como objetivo, entre otras cosas, darle un mensaje a Rusia. Él dice, entre otras cosas, la OTAN está más fuerte que nunca y que es capaz de resistir a cualquier adversario. Para él, las amenazas, entre comillas, amenazas nucleares de Rusia, son puro cuento. Como lo dije hace algunos días Volodymyr Zelensky, citaron ustedes lo que dijo Zelensky, ¿no? Dijo, yo no creo que Putin sea capaz de activar algún tipo de armamento de este tipo porque obviamente él no quiere morir. Vamos a ver hasta qué punto esta posición de Mark Rutte tiene que ver con una provocación y una hostilidad que pone a prueba el pulso y sobre todo la paciencia de Rusia. Eduardo, este señor Rutte ha llegado con la pierna en alto, muy agresivo, personificando tal vez esta versión de la alianza mucho más guerrerista y grotesca que antes. ¿Qué mirada tiene sobre este señor? Este señor en realidad no es que haya entrado con la pierna izquierda, es que es un personaje que viene de la alta política de su país, Países Bajos, había sido primer ministro y curiosamente a los mejores primeros ministros, los mejores políticos, los coapta la OTAN para la Secretaría General o bien para darle cargos importantes.
Lo digo a los mejores, entre comillas, y de forma irónica, ¿no? El señor Mark Rutte, cuando estaba en su gobierno, dimitió por el mayor escándalo en la historia de los Países Bajos y posiblemente de Europa. Fíjense lo que llegó a hacer este personaje al mando del gobierno. Una masa importante de población de los Países Bajos, como todos sabemos, son inmigrantes. Son incluso que ya llevan muchas generaciones viviendo en el país. Así que de inmigrantes no son hijos nacidos en los Países Bajos, pero son de ascendencia de otro país. Pues bien, como hay el gobierno del señor Rutte, que presumía de liberal, demócrata, de defensor de los derechos humanos, a través de su ministro de Economía, no se le ocurrió otra santa idea que hacer una revisión de todas las ayudas sociales que entregaban a los inmigrantes, ¿no? Ayudas de todo tipo. Bien, entonces pusieron en marcha los mecanismos más duros del Estado, de forma tal que cerca de 22.000 padres de familia, para una población de un país pequeñísimo, 22.000 padres de familia se vieron obligados a pagar al erario público enormes cantidades de dinero que no tenían en ayudas que teóricamente habían recibido de forma no correcta. No porque ellos lo hubieran hecho mal, sino porque el Estado se había equivocado. Como el Estado se equivocó, le exigía la devolución del dinero a esta gente de inmigrantes. Miles y miles de personas perdieron sus casas, perdieron sus negocios, perdieron la vida, se fueron a la pobreza, tuvieron que dejar la casa desahuciados y vivir donde podían, porque el Estado les exigía enormes cantidades. Bien, jueces, abogados, fiscales, todos habían declarado que lo que había hecho el gobierno era correcto. Pero, ¿qué pasó? Hubo demandas, hubo contra las demandas puestas por el gobierno del señor Rutte y se dieron cuenta de que evidentemente se había producido un desfalco por parte del gobierno a los emigrantes de enormes cuantías. Tanto es así, tanto habían robado a los emigrantes que ya estaban viviendo en el país desde hace incluso generaciones, que estaban incapaces de devolver el dinero que habían robado, y mucho menos con los intereses adecuados. Así que fue tal el escándalo, porque fueron decenas de miles de personas las que perdieron la vida y su tranquilidad, porque el gobierno del señor Rutte, que era profundamente fascista, se les daba de liberal demócrata, pero era profundamente racista en su propia estructura interna, que acabó dimitiendo. Ya digo, el mayor escándalo en los Países Bajos. Y como el pobre hombre era tan bueno y tan habilidoso haciendo este tipo de políticas, lo colocaron de secretario general de la OTAN. Entonces es normal que este personaje haga ese tipo de manifestaciones de una persona que realmente le importa un carajo, hablando en plata, le importa un carajo que le puede pasar a la sociedad. Se olvida este señor que el centro de la OTAN, no en los Países Bajos, el centro de mando de la OTAN que está situado en los Países Bajos, está a 220 segundos de un misil Kinzhal. Pero esto parece que al señor Rutte no le interesa. Sus amos, que no es él quien manda, evidentemente, porque el secretario general de la OTAN se limita a hacer grandes proclamas, pero quien manda realmente son los generales que siempre son de Estados Unidos, los que le están diciendo qué es lo que tiene que decir. Esta es la realidad. Fíjense otro detalle casi sin importancia. Su antecesor, el señor Stoltenberg, también un duro entre los duros, militarista entre los militaristas, salió de su cargo. Le hacen una entrevista para un diario alemán y reconoce que Zelensky debe ceder territorio a cambio de no perder más. Es decir, lo que hace un mes defendía lo contrario, que la guerra, para no perder territorios, una vez que deja el cargo, ya dice, ahora puedo decir realmente lo que pienso. ¿Y qué es lo que pienso? Que más vale que Ucrania
pierda el territorio que ya ha perdido antes que perder más. Y que hay que llegar a un acuerdo de paz. Esto lo dice el señor Stoltenberg, el militarista de hace 2 días. Y ahora tenemos otro militarista, señor Rutte, que tiene un pasado político, como ya he descrito, realmente impresionante. Es decir, un perfecto nazi disfrazado de liberal, de joven, porque ahora lo que priva es el político joven. Por cierto, el señor Rutte fue formateado en las universidades del señor Soros. El señor Soros, ya sabemos que es un gran filántropo, vuelvo a utilizar la ironía, es un gran que tiene distribuidas por todo el mundo enormes cantidades de universidades, unas cuantas universidades, donde forma lo que han considerado los futuros dirigentes políticos. Futuros. Más Rutte pasó por esta escuela, igual que lo pasó el señor Macron, como lo pasó la señora Merkel, por ejemplo, el señor Draghi, y muchos de estos grandes personajes han pasado por estas universidades. Se les forma en una mentalidad determinada y se les proyecta hacia el poder. Y así está el resultado. Estudiosos de la universidad del señor Soros, como el señor Rutte, llegan al cargo de primer ministro y cometen semejante desafuero contra su propia población, porque en el fondo les es igual, no les importa nada la gente a la que supuestamente representan. Y esto es la realidad, ¿no? Y ahora lo tenemos nada menos que en el alto cargo del secretario general de la OTAN. Vamos a escuchar auténticas barbaridades. Ya nos tenemos que ir preparando porque podemos hacer un programa cada semana explicando las barbaridades que dice el personaje, porque van a ir increciendo. Ya lo advierto. Estamos en un periodo muy complejo para Europa y para Estados Unidos, y estos son los perritos falderos tanto de la Unión Europea como de Washington. Es cierto, esta persona, Rutte, como tú lo manifiestas, Eduardo, lejos de tomar cualquier tipo de decisión, es esta fachada, ¿no? Ahora, es una fachada muy agresiva. Pero mencionaste algo interesante dentro de esta historia, ¿no? Sobre Stoltenberg, que justo se me vino a la mente este asunto. Claro, Stoltenberg tuvo que liberarse, hizo una suerte de catarsis cuando se refirió a la situación de Ucrania. Y este es un caso muy, muy particular, ¿no? Que pasa también con, a ver, no estoy acá, digamos, cuestionando específicamente a alguien, pero uno revisa, por ejemplo, mensajes de exmandatarios, gente que en algún momento estuvo en el poder y que una vez que está fuera de este círculo, esta cúpula, empieza a soltar la lengua. Pero bueno, puntualmente Stoltenberg habló de algo que tiene que ver con lo que tú dijiste, y es como Ucrania se siente ya a puertas de una derrota. Y justo hoy sale a la luz un informe muy interesante de The Washington Post. Ojo, yo no digo con esto que The Washington Post tenga la verdad jugando de su lado, pero vamos a verlo así. Si es que lo dice The Washington Post, qué interesante que lo digan ellos. Algo de verdad debe haber, considerando que son, desde luego, occidentales. Pero lo que dice The Washington Post es que Volodymyr Zelensky está con la urgencia de negociar con Rusia. Así es. Volodymyr Zelensky se siente con la necesidad de hablar, de invitarlos a la próxima cumbre, entre comillas, de la paz y de llegar a algún tipo de acuerdo. Lo dice The Washington Post, coincidiendo con este momento crítico para Volodymyr Zelensky, que por supuesto empiezan a aparecer las interrogantes, ¿se acaba Ucrania y dónde continúa la historia? ¿No? Porque obviamente la OTAN se prepara para una demostración de poderío, estos ejercicios nucleares, casi buscando una provocación con Rusia, pero por otro lado, Zelensky parece ya haber agachado la cabeza, parece ya estar rendido, lo dice The Washington Post, insisto. ¿Qué interpretación sobre estos hechos, Eduardo? ¿No? Digamos, Zelensky ya con la necesidad de hablar, de negociar, de llegar a algún tipo de acuerdo, dicen ellos, ya con una Ucrania, o una Rusia, perdón, que ha ocupado el 20% de territorios de toda Ucrania, y que, por supuesto, lo único que le importa ahora mismo a Volodymyr Zelensky es salvar el pellejo, ¿no? Pero ¿cómo interpretar estas
revelaciones a propósito de este momento crítico para Europa? Bueno, forma parte de la lluvia, de la niebla de guerra permanente. Entonces, se utilizan este tipo de argumentos, se utiliza de forma reiterada para tantear la posición del enemigo, la posición del adversario, a ver si pica en el anzuelo. En este momento, Rusia tiene muy poco interés en llegar a ningún tipo de acuerdo. Primero, por una cuestión importante. Zelensky no es nadie. No es el presidente de Ucrania. Tengámoslo en cuenta. Su mandato acabó en mayo. No se renovó. No ha hecho elecciones. El señor Zelensky no puede negociar absolutamente ningún tratado en nombre de Ucrania porque no la representa. No la representa. Primera dificultad. ¿Con quién negocias? Realmente se debería negociar en las Naciones Unidas con algún representante de Estados Unidos. Sería más lógico, ¿no? Porque Zelensky, vuelvo a repetir, al no ser presidente de la República Ucraniana, porque ya no lo es, legalmente no lo es, legalmente está violando la Constitución, la propia Constitución ucraniana, no está capacitado para negociar absolutamente nada con el presidente de Rusia o los dignatarios que él estime oportunos, ¿no? Así que la primera cuestión es esta. La segunda, Zelensky no puede por sí mismo, a margen de legalmente pueda o no puede tampoco negociar pérdidas territoriales, puesto que hizo una ley al comienzo de la campaña diciendo que se aplicaría la cadena perpetua, me parece que es, a quien negociara pérdidas territoriales con Rusia. Por tanto, se ha atado de pies y manos. Así que la pena por negociar una pérdida territorial implicaría que él iría a prisión por ser el máximo secretario. Pero aún puede jugar otra baza. En esto la política a veces es muy imaginativa, ¿no? Puede promover un referéndum pidiéndole a la gente que vote por la paz y a partir de ahí poder saltarse las leyes que él mismo ha impuesto de no negociar con Rusia. Podría ser una de las alternativas también. Pero la realidad es de que en este momento, si Zelensky negocia algo o hace mención de algo, lo más fácil es que acabe con 2 tiros. Y lo digo así de claro. Porque en este momento el ejército se está derrumbando. La única posibilidad de refuerzo que tiene son los batallones nazifascistas que han creado y la OTAN creó en Ucrania, que están actuando de batallones, lo que se llama unidades de cierre, que son para evitar que los soldados de primera línea huyan o bien se entreguen al enemigo ruso. Estos batallones de cierre funcionan para matar a los soldados que intentan huir. Bien, estos batallones es el único apoyo que le queda a Zelensky. Y estos están súper ideologizados. No van a permitir que se negocie la pérdida territorial, que ya es evidente. Segunda cuestión. Y tercera cuestión importante. ¿Qué va a negociar? ¿Sobre qué base va a negociar Zelensky? Si es que pudiera negociar algo. La pérdida del Donbass y Lugansk ya es real. Y la posibilidad de que las tropas rusas asalten dentro de muy pocos Odessa es una posibilidad más que real, un objetivo de primer orden. Es decir, ¿hasta dónde se va a poder negociar Ucrania una pérdida territorial? Ahora mismo Rusia ocupa el 22-23% del territorio ucraniano. El diario estadounidense decía, entre otras de sus editoriales, que podían negociar el 20%. Rusia no va a perder un 3% del territorio, ni lo que puede ganar ahora. Una vez rota la última defensa en Prokhorovsk, en este momento, de ahí al Dnieper, no hay ninguna defensa más. Es una zona, una llanura extensa, sin defensas. Y que rápidamente las tropas blindadas pueden ocupar ese territorio en muy pocos días. Y es una zona muy importante de territorio. Estaríamos hablando que en ese momento posiblemente Rusia ocuparía sobre la actual Ucrania en torno al 30%.
No vas a negociar un 20% cuando has conquistado un 30%. Eso no se hace así. Y por último, una cosa que aquí hemos repetido en este programa, sí que es real. Este conflicto se acabará en un acuerdo de paz, o en un alto el fuego. Se acabará en un acuerdo, porque todas las guerras siempre se acaban en el acuerdo, aunque sea un acuerdo de rendición incondicional, como fue la Alemania nazi frente al general Zhukov, que firmó por parte rusa, o bien el acuerdo de rendición incondicional que firmaron los japoneses en el acorazado de Missouri frente al general MacArthur, ¿no? Al final hay un acuerdo, aunque sea este, ¿no? Aunque sea la rendición incondicional. Por tanto, se va a llegar a un acuerdo. Y la posición de Zelensky es extraordinariamente difícil en este momento, porque no puede retroceder y tampoco puede avanzar. Y su posición cada vez se debilita más porque la presión social contra Zelensky también es muy poderosa. Se sabe ya que hay unidades completas que han abandonado el frente, que se han rendido o que sencillamente han echado para atrás. Se han ido y han dejado el frente desguarnecido y vacío, que las tropas rusas han ocupado pueblos, 3, 4 pueblos, el mismo día, prácticamente sin disparar un tiro, porque ya no había nadie. Y eso también, eso lo enmarca el proceso que está. Y aparte hay otra cosa, de los diarios norteamericanos, yo cada día me fío cada vez menos, porque no son diarios, no hay periodistas, hay propagandistas. Hoy les han dicho que digan esto, y lo dicen, y lo publicitan como si fuera una noticia, y mañana dirán lo contrario porque les pagan para que digan lo contrario, ¿no? Esto lo hemos dicho ya muchas veces, y periodistas como Kozinski, por ejemplo, ya fallecido periodista polaco, lo había denunciado muchas veces en sus libros, ¿no? Que la profesión de periodismo estaba siendo prostituida enormemente en ese sentido, ¿no? Que más que periodistas que han de buscar noticias y contraponer noticias para esclarecer un poco la verdad, son menos propagandistas y cada vez más hay menos periodistas en las zonas del conflicto. Y hay mucho periodista que obtiene su información de fuentes que son absolutamente anormales. Si tienen una experiencia personal, lo digo porque lo vi y así lo afirmo. Estoy en Damasco, en plena guerra, en la guerra en Siria. Estábamos en un hotel, en una zona buena, lo habían bombardeado, había tenido algunos incidentes, pero bueno, la cosa ya había pasado. Y yo veía, cuando entrábamos allá, era una cuestión humanitaria lo que estábamos haciendo. Y llegábamos al hotel y por la mañana estaban los periodistas. Algunos yo los conocía de cierto renombre de la prensa española. Algunos estaban a las 8 de la mañana acodados en el bar bebiendo el whisky de turno. Al mediodía, cuando veníamos de llevar ayuda humanitaria a un sitio u otro, entrevistarnos con unos o con otros, seguían los mismos periodistas con el otro codo en la barra del bar con otro whisky. Por la noche repetían la maniobra en el restaurante. Un día pudimos ir a Alepo. No había una ciudad devastada por la guerra, pudimos ver los horrores de la guerra, pero no había combates. Ya hacía tiempo que no había combate. Volvemos al hotel y aquel día siguiente vemos en una portada de un periódico español importante la referencia a los duros combates que se habían vivido en Alepo. Nosotros habíamos estado 30 horas antes y les puedo asegurar que de hacía semanas que no había ningún tipo de combate. Es decir, periodistas españoles renombrados que inventaban las noticias. Si esto es en España, ¿por qué no periódicos extranjeros que funcionan por el mismo criterio? Impresionante esto que mencionas, porque nosotros con mucha frecuencia, Eduardo, observamos, a ver, lo voy a decir con total honestidad, ¿no?
Hace algunos meses ocurrió un caso puntual, que es que cuando ocurre la incursión en Kursk por parte de las fuerzas ucranianas, llegaron con ellos una serie de corresponsales, digamos, periodistas de guerra. Yo soy comunicador y entiendo que la noticia, la información es fundamental en este sentido, pero hay que reconocerlo también, era muy cuestionable y llamativo que un grupo de periodistas tengan información de primera mano sobre una invasión en territorio ruso, un hecho ilegal. A ver, por ponerlo de alguna manera, ¿no? Va a sonar duro. Imaginemos que en noviembre de este año ocurre alguna suerte de bombardeo inesperado en alguna parte del mundo, un lugar X, no voy a decir lugar, y periodista que tenga la información de primera mano y tenga conocimiento que habrá, entre otras cosas, un aniquilamiento que podría generar la pérdida de civiles, y tengan la información en primera mano, desde luego va a generar una serie de morbo, ¿no? De cuestionamientos, lo ético. Y lo ocurrido en Kursk, por supuesto, tiene que ver con un tema ético, porque se sabe a estas alturas que hay decenas de civiles que fueron ultimados en la operación que llevó a cabo el ejército ucraniano de la mano de mercenarios. Y estos periodistas que ingresaron, corresponsales ellos, algunos ligados a la BBC de Londres, otros a la CNN, hoy en día están siendo juzgados por tribunales rusos, ¿no? Por apañar, por fomentar y acompañar estas misiones, que insisto, ya cuando sobrepasan los códigos de guerra, ya se habla de crímenes, que es lo que ocurrió finalmente en Kursk. De hecho, se habla ahora mismo también de mercenarios polacos que están ultimando también a una serie de civiles, que incluso los propios soldados ucranianos se sorprenden de la bestialidad con la que actúan. Ahora, si a esto le sumas el acompañamiento de algún medio de comunicación, si esto no es complicidad, no sé cómo llamarlo, ¿no? Desde luego, sobrepasar el hecho de la comunicación, la información para llegar a esos niveles, es verdad, y lamentable, es lo que pasó, lo que está pasando actualmente en Ucrania, en Rusia también, digo, con lo que sucedió en Kursk. Y hay un punto interesante también que tú mencionaste sobre Ucrania y este laberinto en el que se encuentra Zelensky. No puede ir ni adelante ni hacia atrás, está como una especie de bucle, ¿no? Por decirlo de alguna manera, atrapado. Y no se puede dejar de pensar en los poderes que están detrás de esto, ¿no? Por ejemplo, BlackRock, que muchas veces se habla de BlackRock, Eduardo, y este concepto para el público es tan confuso, ¿no? Cuando se habla de BlackRock, quizás no se ha profundizado y se ha terminado de dimensionar por qué es hoy en día un actor importante en esta historia. ¿Qué nos puedes contar sobre ello, Eduardo? Tú que eres un especialista y entiendo, has estudiado a profundidad el impacto que existe respecto a este, digamos, monstruo occidental, por llamarlo de alguna manera, que por supuesto maniobra en las sombras y que vaya que está sacando mucho, pero mucho dinero a costa de tantas masacres en uno u otro bando. ¿Qué nos puedes hablar sobre esto, querido Eduardo? Bueno, es un tema que da para mucho, porque realmente podemos dedicar un tema exclusivamente a lo que yo llamo los amos del mundo. Los amos del mundo. Es un fondo de inversiones que se crea a partir de otro fondo también importante, y que tiene concomitancias y que tiene relaciones, además, con otros grandes fondos de inversión. Pero simplificando, para que veamos la importancia de BlackRock. Sus activos equivalen a 10 billones, con B, billones de miles de millones de dólares. Es decir, si fuera un país, sería el tercer país del mundo. Después de China, Estados Unidos, viene BlackRock. Imagínense el poder que tiene esa institución. Por ejemplo, hay una cosa, su CEO, su jefe, es un hombre aparentemente modesto, no es un estrafalario, como son los jeques árabes, que se venían a Marbella, aquí a España, y venían con yates kilométricos de largo, gastando fortunas en tonterías y en lujo. No, es un hombre aparentemente modesto. Solo controla Jerry Finn, que así se llama, solo controla el 0,7%
de las acciones del fondo, pero tiene un enorme poder político porque tiene un enorme poder económico en sus manos. Este señor le rinde en pleitesía la mayor parte de los gobernantes de Europa, la mayor parte, no todos los gobernantes de Europa, una vez que han sido ungidos por las urnas como presidentes o presidentas, una de las primeras visitas que hacen es al señor Flynn para rendir pleitesía al CEO de BlackRock, porque saben de la importancia que tiene. En el caso de España, por ejemplo, controla la mayor parte de las grandes empresas de España, especialmente el Banco de Bilbao, el Banco de Santander, el Banco de Sabadell y otros bancos, la CaixaBank, también la controla. Los mayores bancos de España y los mayores bancos de Alemania y los mayores bancos del Reino Unido y los mayores bancos de Italia están controlados o influidos por la política de BlackRock. Entonces, es un fondo de inversiones que invierte sin criterio ético ninguno. Tanto le da invertir en guerra, como invertir en armas, como invertir en tráfico humano disfrazado de ayuda humanitaria a los inmigrantes, cualquier cosa que dé dinero en cantidad, ahí está BlackRock metiendo la mano, investigando. Y en el caso de Ucrania, tiene enormes inversiones. Pero fíjense el cinismo de estos enormes fondos de inversión, que cuando comenzó la guerra, BlackRock está ayudando desde el principio al régimen de Zelensky. Lo está ayudando con dinero y con su presión política sobre los políticos norteamericanos para que hagan lo que BlackRock le interesa. Entonces llegó un momento en que, como la deuda de Ucrania era enorme, porque los gastos militares se van sucediendo, se le ocurrió una idea muy interesante. Y dijo, bueno, para pagarme la deuda que estás contrayendo, me voy a quedar con tu tierra. Ucrania es un potencial económico, lo sabemos, sobre todo en cereales, muy importante. Es inferior a Rusia, pero tiene un nivel de exportaciones cuando formaba parte de la Unión Soviética y después que era país independiente, un gran nivel de exportaciones de trigo, sobre todo trigo, que es la tierra es muy productiva. Entonces BlackRock decidió que invertiría 20.000 millones de dólares en tierra ucraniana. Hasta ahí, bueno, pero es que al mismo tiempo, eso ya en plena guerra. Al mismo tiempo, quería invertir en Gazprom. Gazprom es la gran multinacional de petróleo de Rusia. Es decir, invertía en uno e invertía en su enemigo, el dos. Con la idea de ganar siempre. Ganar. Quien ganare, yo siempre gano. El problema es que no le ha salido bien la maniobra. Evidentemente, Gazprom ha dicho ni hablar de las inversiones en petróleo ruso y la compra de la tierra no le ha salido bien porque la zona que está ocupando Rusia con su avance sistemático era la zona más rica y a la que más le interesaba hablar. Por tanto, ha sido un fracaso enorme, pero es el fondo que ha estado atizando la guerra desde hace 2 años ya, 2 larguísimos años, está atizando la guerra en Ucrania. ¿Y qué pasa con otro escenario bélico? El escenario de Israel. ¿Qué tiene que ver BlackRock con el escenario israelita? Pues mucho, porque tiene que ver mucho porque hizo importantes inversiones a través de empresas petrolíferas inglesas y francesas. Normalmente lo hace de tapadillo. Hay otra empresa delante, BlackRock está detrás, es la que tiene las acciones y la empresa es la que da la cara de alguna forma. Pues bien, descubrieron 2 grandes bolsas de gas y petróleo, una frente al Líbano y otra frente a la zona de Cisjordania y Gaza en el mar. Las empresas llegaron a un acuerdo para explotar esa zona y ahí nuevamente estaba BlackRock mediando en eso. ¿Qué pasó? Pasó que el gobierno de Netanyahu, que había firmado un acuerdo con el Líbano y con Hezbollah para explotar el gas, decidió romper
el acuerdo e inició la guerra en Gaza, e inició la guerra en el Líbano, lo que hay ahora. Lo del Líbano no es únicamente porque quieran poner a los colonos israelitas otra vez en la frontera, sino porque Netanyahu quiere quedarse con las bolsas de gas y petróleo que hay frente a la costa libanesa. Ese es el objetivo. Ese es uno de los objetivos. Y aquí ya lo dijimos el otro día. También otro es el agua y también otro es repoblar con colonos israelitas la zona norte del Líbano. Pues bien, BlackRock estaba detrás de toda esta maniobra, financiando al gobierno, empujando al gobierno norteamericano para que ayudara militarmente al régimen de Israel. Y además, es tan truculenta la cosa que, claro, este fondo tiene también enormes inversiones en las fábricas de armamento. Así que, por un lado, insiste a los políticos porque hagan la guerra, sus fábricas obtienen beneficios extraordinarios con la guerra que ellos han provocado y BlackRock se beneficia de todo. Porque ha provocado al gobierno, le ha obligado a gastar dinero a las puertas que después cobrarán BlackRock con intereses y al mismo tiempo las fábricas que son de BlackRock están haciendo un negocio impresionante. Así que esta es una pincelada muy breve, pero otro día podremos hablar de las pensiones en el mundo, sobre todo en América Latina y en Occidente y en Europa, y la relación entre BlackRock y las pensiones. Solamente doy un detalle sin importancia. Gran parte de los fondos de pensiones privatizados en América Latina, estoy pensando en Chile, estoy pensando en algunos fondos en México y en algunos países latinoamericanos, obviamente detrás está también BlackRock, igual que está detrás de los fondos de pensiones en toda Europa. Y ya con esto dejo el tema si parece, ¿no? En 2019 hizo que el Parlamento Europeo hiciera un reglamento que obligaba a privatizar las pensiones en Europa, de forma muy simplificada. Era algo más complejo, pero lo simplifico así. Y ese reglamento se adoptó como obligatorio para todos los países europeos. En España, mi país, ahora tenemos una reforma de pensiones que está haciendo un gobierno supuestamente de izquierdas que está diseñada a gusto de lo que BlackRock necesita. Porque BlackRock en España quiere quedarse con los 140.000 millones anuales que representan las pensiones públicas. Y para eso, ¿qué tiene que hacer? Le ordena al gobierno que haga una reforma de pensiones para poder quedarse en un futuro con ese dinero. Esto es BlackRock, entre otras cosas. Y digo yo que son, y acabo, que son realmente los amos del mundo, porque además compran, preparan, forman conjuntamente con George Soros y otros grandes magnates a la casta dirigente política que es la que está en el poder en este momento en muchos países occidentales. Importante exposición sobre el tema, Eduardo, porque creo yo ayuda mucho a entender a profundidad estos detalles y, por supuesto, yo remarco algo puntual. Qué valioso es que la audiencia pueda entender esta situación, porque no es tan sencillo como un enfrentamiento entre banderas. Desde luego, con esto yo no soy crítico. Si es que alguien que decide servir por su país lo hace de manera genuina, me parece algo loable hasta cierto punto, pero ya en este punto entramos con otros actores, otros intereses y gente que en realidad no le interesa en absoluto la soberanía de Ucrania, ¿no? Y esto es algo que lo entienden muchos ciudadanos ucranianos, que no se enrolan a un conflicto que consideran es más que todo un llamado a la muerte prematura, o sea, un poco duro decirlo, pero considerando el contexto es básicamente eso. Y los intereses no tienen que ver en absoluto
con los... Obviamente que lo tienen que ver, pero esta defensa ultranza que propone el régimen de Zelensky no tiene que ver con salvaguardar el futuro de Ucrania y las generaciones que vienen después, ¿no? En absoluto. Ha demostrado Zelensky que no es así, siguiendo el juego y sosteniendo argumentos como que es necesario que cada vez ciudadanos más jóvenes se sumen al conflicto, persiguiendo a los propios refugiados que están en otras partes de Europa, ¿no? Persiguiéndolos en coordinación con los líderes de otras naciones para que estas personas puedan regresar a Ucrania a combatir a una guerra que, por cierto, ya está perdida. Lo que falta contar es cómo, cuándo y, bueno, el dónde será, dónde continuará, porque esto, desde luego, es un negocio redondo para muchos y queda la sensación que se va a hacer cada vez mayor y los frentes se seguirán abriendo, ¿no? No solo lo que pasa en Medio Oriente, lo que pasa en Asia también, para ser específicos, y Pacífico es algo para lamentar, las provocaciones que vienen de un lado y del otro, y cómo no decirlo, la propia Europa en su momento ya no tenga tal vez una Ucrania que lamentar, sino de repente una Moldavia, Rumanía, en fin, Finlandia, no lo sé, pero da la sensación que esto va a escalar. Hasta Bielorrusia me atrevería a decir que en algún momento se les pasó por la cabeza a los otanistas convertirlo en un objetivo. En fin, hemos hablado de un tema muy interesante, Eduardo. Siempre hago énfasis que contigo tenemos conocimiento de sobra y yo te agradezco por dedicarnos tu tiempo y al público también, agradecerle por estar en conexión con nosotros. Y como es habitual en estas conversaciones, Eduardo, yo te invito a que nos dejes una reflexión sobre lo conversado, que es, creo yo, el sello de este espacio, que no es solamente informativo, no es noticioso como tal. Siempre está esa intención de dejar en la audiencia una mirada, algo que valorar respecto a un tema que se plantee sobre la mesa, no solamente contar lo que pasó, sino entender lo que hay detrás de esto. Eduardo, ¿qué mensaje nos dejarías para concluir esta conversación? Pues yo haría una reflexión como siempre hacemos, ¿no? Que hemos de recoger todas estas piezas de este rompecabezas e ir juntando estas piezas poquito a poquito con los medios que tenemos, no fiándonos nunca de lo que dicen los medios instrumentalizados, sino utilizar lo que decía aquel filósofo francés del siglo XVI, René Descartes: pienso, luego existo. En el sentido de decir, hemos de pensar por nosotros mismos, hemos de ir pensando por nosotros mismos. Y apunto un detalle que normalmente a todos los medios y a mucha gente, desgraciadamente, que no son los medios, que habla por otros medios, por otras redes sociales, se les escapa. El gran problema de fondo no es Oriente Medio, no es Ucrania. Lo es, evidentemente, en el momento y sitio de la pobre gente que está muriendo en un bando o en otro, en una circunstancia o en otra. Sino el gran problema es el tablero mundial. En Qatar, a finales de octubre, se juega el destino del mundo. No es una frase buena ni una frase altisonante. Los BRICS van a proponer el nacimiento de una moneda nueva, una moneda digital, que va a estar refrendada por el 40% por oro, por lingotes de oro de verdad, y el resto, el 60%, por materias primas que tienen estos países que configuran el BRIC. Pensemos la cantidad de materias primas que tiene Rusia, la cantidad de oro que tiene Rusia y la cantidad de oro que tiene China. Ahí nace un nuevo mundo. Qatar va a ser el nacimiento del nuevo mundo. Y fíjense, si la cosa va rápida, que hoy sale la noticia, hoy viernes día 11, sale la noticia de que Nigeria, uno de los países exportadores de petróleo más importantes de África, o el más importante en cuanto a reservas probadas de petróleo, ya ha decidido que no va a vender un bidón de petróleo en moneda estadounidense. Va a utilizar su propia moneda. ¿Esto qué importancia tiene? Uno pensará, bueno, pues menos moneda. No, es muy importante. Y añado un detalle. El secretario de Estado y el responsable de la Reserva Federal de los Estados Unidos decía hace 3 o 4 días que la deuda norteamericana es impagable. Son 35 billones, con B, 35 billones de millones de dólares
de deuda acumulada. En la terminología anglosajona sería 35 trillones con T. Para los americanos son trillones, para los europeos es billones, ¿no? Pues bien, todo lo que recauda Estados Unidos, todo lo que recauda, no es suficiente para pagar los intereses de la deuda. Fíjense lo que digo. Todo lo que recauda, todos los impuestos, todo lo que cobra, no es suficiente para pagar no el capital de la deuda, sino los intereses de la deuda. Por tanto, necesita que otros países del mundo le paguen el resto para poder seguir endeudándose. ¿Cómo consigue que los países le paguen el resto? Cuando obligas a los demás países a utilizar el dólar como moneda de intercambio. Ahí, todos los demás países te ayudan a pagar tu deuda. Esa deuda que la has generado generando guerras a diestro y siniestro. Pues bien, si países como Nigeria, como Irán, como Rusia, como China, como Arabia Saudita, como Qatar, como Vietnam, como Tailandia, y aquí me paro, y sigo, han decidido ya en Kazán que van a dejar de lado el dólar para moverse a otra moneda digital, el principio del fin para el imperio norteamericano y una crisis de deuda monstruosa para Estados Unidos y para Occidente está servida. Ahí está el quid de la cuestión. Estados Unidos necesita la guerra para obligar a los países a seguir utilizando su moneda, para así evitar la crisis que se le viene encima. Y esto es el quid de la cuestión. Esto es lo que hay en la base de estos conflictos y en la base de la mayoría de los conflictos de las últimas décadas. Porque esto no es de ahora, esto ya viene de muy antiguo. Qué interesante el dato que soltaste, Eduardo, que es muy llamativo, señores. Claro, el Naira, esta moneda nigeriana, marca una pauta y, por supuesto, mantiene una línea, ¿no? Ya establecida. Un nuevo momento. El billetito, el papelito, se fue. Se fue. Su dominio, al menos, aparentemente, va en caída libre. Y, por supuesto, lo que pasa en Kazán será determinante. ¿Qué importancia es poner entonces ojos y oídos con lo que ocurra en los próximos días previo a esta cumbre? Puede pasar cualquier cosa. Puede pasar cualquier cosa. La fiera herida es capaz de todo, ¿no? Antes de ese último zarpazo pueden estar evaluando muchas cosas y va a ser importantísimo que usted, por supuesto, esté pegado a las transmisiones de Prensa Alternativa porque le vamos a traer la información siempre dinámica, entre otras cosas. Hay tanto que tocar en el mundo que por eso yo agradezco al equipo con el que contamos que nos permite hablar de todo un poco, ¿no? Sin dejar de lado los intereses que pueda haber en diversas partes, ¿no? En diversas regiones. Siempre es bueno atender cada asunto que es tan relevante y, por supuesto, lo que ocurre actualmente en Europa está a la vista del mundo, pero como mencionaste, Eduardo, desde luego, no solamente es Europa, es lo que está pasando en general, en el globo. Vamos a estar muy atentos a lo que ocurra. Te agradezco, Eduardo, por estar en este espacio en Prensa Alternativa. Siempre es un placer conversar contigo, lo sabes muy bien, y para mí es siempre también aprendizaje cada conversación contigo para nuestra audiencia. Ni que decir que siempre entusiasmados escriben y envían comentarios muy positivos sobre estas conversaciones. No tengo más que agregar. Mi nombre es Enzo Anchante, ustedes ya lo saben. Esto es Prensa Alternativa. No olviden suscribirse al canal, hacerse miembros con el botón unirse que está en la parte inferior. Comente, comparta, divulga el contenido, que es importantísimo. Sí, tiene que divulgar el contenido porque eso nos ayudaría a llegar a mayor audiencia, ¿sí? Divulgarlo. No se olviden, nos estaremos reencontrando en una próxima oportunidad. Hasta pronto.